Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Bueno, arranquemos. Ahora sí. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo la llevan? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Se entendió bien la clase de hoy? ¿Les pareció interesante? ¿Les pareció mucha información, poca información? ¿Cómo la vieron? Profe, el martes de esta semana me hice matricular, no sé si Mauro le comentó sobre esto, estuve presentando actividades. Sí, Lourdes, no presentaste el trabajo de la actividad del segundo encuentro, o no figura en el aula. Habría que fijarse eso. De todas maneras, no te preocupes, ya vamos a tocar un poquito el tema de inscripciones, presentaciones, ya lo charlamos ahí en general como para que se saquen las dudas. Bien, Abigail, ¿te gustó? Mayra. Fue más entendible que la charla de la clase pasada. Ah, bien. Bueno, pueden hablar también, no hace falta que escriban, pueden decirlo, abrir el micrófono y decirlo que está mejor por ahí que escribirlo. Vamos a empezar, hoy vamos a partir de la segunda parte, después vemos el tema de lo que entregan del segundo encuentro. Ustedes saben que hoy, para la semana que viene, tienen que desarrollar 2 actividades, ¿sí? Correspondientes al encuentro 3. Bien. La primera es es en función de lo que habló José Salas, el arquitecto, y los 3 tipos de representación gráfica que tienen que desarrollar. Esta idea de notas de croquis de viaje, las investigaciones estas proyectuales, y dentro de las investigaciones proyectuales lo que son las prefiguraciones tradicionales que se refiere a él, y por el otro lado diagramas. Ustedes tendrían que hacer tres gráficos, 3 hojas con 3 gráficos que tengan que ver, que tengan estas características o este tipo de representación. Esa es la primera actividad que tienen que desarrollar. ¿Cómo la ven esa actividad? ¿Qué se imaginan? ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Están todos muy calladas hoy. No están opinando mucho. Profe, buen Sí, día. buen día. Yo la verdad hoy tuve problemas de conexión, o sea, la Ajá. clase la vi así cortada, pero al final lo pude agarrar, digamos, un poco y, y creo que la voy a tener que rever para entenderle un poquito mejor. Bien, sí, eso no se olviden que eso queda colgado en el canal de YouTube de la facultad, así que eso seguramente va a estar subido, no sé si lo suben en el momento o en el transcurso del día, pero seguro que va a estar subido, como para que la Sí, ya la repasen. vi, ya estaba cargada, digamos. Ah, perfecto, entonces ya la pueden revisar, rever y detenerse ahí donde consideren que hace falta un poco más de escuchar un poco más.
Yo creo que lo importante y lo más interesante de lo que fue, porque está vinculada, posiblemente lo que decía una compañera recién, que le había quedado más claro, había entendido mejor la clase de hoy que la de la semana pasada, tiene que ver con que si bien están concatenadas, la de hoy fue una parte o se abordó sobre una parte de lo que fue los conceptos de la semana pasada, pero creo que es más entendible o creo que es más concreta en el sentido de que se pueda comprender lo que se estaba refiriendo el arquitecto en función de que tiene que desarrollar alguna actividad que se marca dentro de estas formas de representación, ¿sí? Acá hoy se avanzó más sobre lo que es el lenguaje gráfico, que fue parte de la clase pasada, pero lo que se hizo hoy fue abordar un poco más ese tema específicamente, y que es un tema, y es el lenguaje con el cual ustedes van a desarrollar toda su carrera y su profesión más adelante. Entonces, es importante y está buena la clase en el sentido de que es una mayor aproximación a todas estas cosas que tienen que ver con el lenguaje gráfico, ¿no? Como herramientas de representación, como herramientas de producción y de construcción que habló el arquitecto. Entonces, es avanzar un poco en lo que se refiere al lenguaje gráfico y cuáles son las maneras de utilizarlo, cómo manejarse para distintas alternativas. Básicamente a partir de entrenar y utilizar este lenguaje gráfico, y que la vinculación que tiene con la clase anterior y fundamentalmente, y es lo que se viene trabajando en realidad en todos los encuentros, es esto, cómo transformamos la mirada, ¿no? O sea, cómo empezamos a observar la arquitectura desde una mirada que tenga que ver con estas variables, o sea, incorporar a lo que vemos cierto análisis crítico a partir de la herramienta que estamos empezando a ver ahora. Eso, transformar la mirada es empezar a ver con otros ojos lo que se hace en arquitectura y lo que se imagina uno de arquitectura. También por eso tienen que ver un poco los ejercicios que venimos trabajando en cuanto a sacar una foto, dibujar lo que la foto tenía como ejercicio anterior, un poco como entrenamiento a la mirada, que es lo que se está hablando mucho, ¿no? Quieren que veamos, y la segunda parte no hablamos, lo hablamos ahora en la segunda parte, la segunda actividad del encuentro 3, que tiene relación con lo que ustedes estuvieron trabajando hasta esta semana, lo que tienen que trabajar desde la semana pasada. La segunda parte, vamos por ahí, yo voy a mostrarles a eso. Déjenme que lo busque, acá está. Le voy a compartir lo que sería la consigna de la actividad 8, ¿sí? Porque la actividad, acá vamos a tener dos actividades, que es lo que le decía al principio. La actividad 7, que es la relacionada a la clase que dio el arquitecto José Salas, y la actividad 8, que se vincula a lo que vienen trabajando ya con las fotografías y los croquis. A ver, acá. Vamos a compartir esto. Bueno, ¿están viendo ahí? ¿Se está viendo? Ahí va. ¿Sí? Sí, sí se ve. Bien. Para separar un momento, la actividad 7 es lo que veníamos charlando respecto a esos tres tipos de representaciones gráficas, ¿sí? Que tienen que ver específicamente con la clase de hoy. La segunda parte de la actividad del encuentro 3 tiene que ver con lo que desarrollaron la semana pasada, ¿sí? Y ahora lo que van a hacer es empezar a incorporar la cuestión dimensional a la fotografía que ustedes tomaron. Ustedes la semana pasada, retomando un poco, tenían que tomar dos fotografías de tres tipos de espacios distintos. Espacio cubierto, espacio semicubierto y espacio descubierto o abierto, ¿sí? Entonces, y a partir de esa imagen, esa fotografía que tomaban, hacían un croquis de cada uno de sus espacios. Eso fue la consigna de la semana pasada. Lo que van a hacer ahora, continuando con esa consigna, es incorporarle los conceptos dimensionales a estas fotografías, para empezar a tomar esa relación que tienen los espacios que ustedes habitan, y las relaciones dimensionales que tienen esos espacios. Parte de la consigna de la semana pasada tenía que ver con esto, con que hagan algunas descripciones, incorporan algunos elementos descriptivos a las fotografías que ustedes sacaban. Y en algunos casos ponían percepciones de que cómo era el espacio, si era grande, si era chico, si era iluminado, si no era iluminado,
Y por otro lado, en algunos casos incorporaron algunas dimensiones. En el texto escrito incorporaron algunas dimensiones de, bueno, esta habitación es mía, mide 3 por 4 y tiene tanto altura. A ver, Agüero, ¿qué pasa, Agüero? Bien, Gastón, Gastón dice que tiene problemas en la comisión A. No hay problema, Gastón, que estés, lo que sí no se olviden, lo que les pase eso, que ustedes siempre igual tienen que seguir mandando y articulando con la comisión que les corresponde. De todas maneras, no hay problema, que estén ahora si no tienen problemas, pero bueno, recuerden siempre eso, que si en algún caso tienen algún problema de conectividad y tienen que estar en otra comisión, no hay ningún problema, las comisiones trabajamos sobre los mismos temas, pero sí que tienen que seguir trabajando y enviando los trabajos a su comisión, ¿sí? Bueno, y volviendo un poco a lo que es la actividad 8, lo que van a hacer ahora es, vamos a leer, los objetivos: medir, incorporar y entrenar la práctica de la medición como herramienta para la construcción de conocimiento riguroso sobre el tamaño de las cosas y el espacio necesario para la realización de actividades. ¿Sí? Contenidos, espacios y actividades, cuáles son los requerimientos para desarrollar esas actividades dentro de un espacio. El espacio y el cuerpo, a eso se refiere lo que es la antropometría, igual lo van a estudiar más en profundidad más adelante, pero como para que tengan una idea que todo lo que nosotros hacemos y todos los espacios que habitamos están, por supuesto, en relación al cuerpo humano. Es decir, la escala de los espacios tiene que ver con el cuerpo humano siempre. Entonces, empezar a incorporar la idea del concepto de antropometría dentro de lo que es este curso de ingreso. Y después la cantidad y cualidad de los espacios, y ahí tiene que ver estas variables, si el espacio es amplio, es chico, es ventilado, no es ventilado, es iluminado, no es iluminado, tiene un plano superior muy alto, muy bajo, es decir, es aspectos que tienen que ver no solamente con el tamaño dimensional, sino con cuestiones perceptuales de cómo uno se siente, cómo uno percibe ese espacio. ¿Cuáles son las actividades de esta actividad 8? ¿Sí? Ahí habla de fotocopiar las fotos del espacio interior y sobre ellas anotar las medidas generales: ancho, largo, altura, tamaño y ubicación de puertas y ventanas. ¿Sí? Trabajar pegando la fotocopia en la hoja pautada. Esa es la de mínima que ustedes van a tener que desarrollar, es decir, van a tomar las fotografías que ya tomaron, valga la redundancia, y sobre esas van a pegar esa foto en una nueva hoja nueva, el formato de las hojas A4 paisas siempre es el mismo, y sobre esa van a anotar, van a medir, con lo que tengan, una regla, una ruleta, lo que sea, cualquier elemento que tengan para medir en su casa, van a medir con eso las dimensiones que tiene esa habitación en esa fotografía, y la van a anotar encima de la fotografía, ¿sí? Ahí hago un pequeño paréntesis, de mínima es eso de hacer una fotocopia de las fotos que ya hicieron. Pero ante eso, y ahí va como sugerencia, como propuesta, como para también analizarlo, y ya vamos a entrar un poco en analizar los trabajos anteriores, como para que se entienda un poco mejor esto, también existe la posibilidad de que ustedes saquen de nuevo las fotografías. Hay casos en donde las fotografías que ustedes han tomado, ya vamos a ver un ejemplo, no están, y tiene que ver con este punto de vista, el observador, desde dónde me posiciono, de dónde me paro para tomar una foto y para que esa foto describa de alguna manera un espacio. ¿Sí? En muchos casos, o las han tomado muy próximas de un elemento, o no se está entendiendo, comprendiendo el espacio, o porque están en el medio del mismo y no en un rincón, o porque a veces aparecían equipamientos que estaban muy cerca del observador, entonces no se podía percibir el espacio. Bueno, ahí ya lo vamos a profundizar un poco, pero la idea sería o que puedan sacar una fotocopia de la foto, o que hagan la foto de nuevo desde un punto de vista distinto que mejore la percepción de ese espacio. Ya vamos a avanzar un poquito en eso, pero tienen esa posibilidad de variar en esa parte de la consigna. La segunda parte de la consigna, fotografiar por separado 2 muebles presentes en el espacio relevado. ¿Sí? Por ejemplo, cama, mesa de luz, silla, mesa, ropero. 2 fotos de cada mueble. Bien. Esas 2 fotos las van a imprimir en una hoja y en esas fotos van a registrar las medidas de los equipamientos. Y ahí es donde entra lo que hablábamos hace un ratito del tema de la antropometría, es decir, los espacios y las actividades que yo desarrollo en esos espacios, qué medidas necesita en función justamente de la escala humana.
Y después cada equipamiento, es decir, por qué la silla tiene la altura que tiene, por qué la cama tiene la medida que tiene, que por supuesto surge también de la escala humana, pero es importante que ustedes empiecen a registrar esas medidas. Es decir, sacar 2 fotos de una cama, como ejemplo, altura de la cama, cuál es el ancho de la cama, cuál es el largo de la cama, para poder comprender que esas medidas tienen relación directa con la escala humana. Eso sería como consigna la segunda actividad, la actividad 8. ¿Sí? ¿Cómo la ven hasta ahí? A la actividad, a las actividades. Sí, Brian levantó la mano. Profe, una consulta. Te escucho muy bajo. Una consulta. Sí, decime. Póngale que yo le saque una foto a una mesa. Yo no la dibujo, digamos, desde una perspectiva, sino que le saco 2 fotos distintas, digamos, de los 2 costados. Justo te perdí. Entiendo, vos le sacás 2 fotos a una mesa, por ejemplo, es lo que venías diciendo. Claro. Ustedes van a medir la mesa, en el caso tuyo, y vas en una de las fotos, o en las 2 fotos en realidad, vas a escribir sobre la foto las dimensiones que tiene esa mesa. Entonces las fotos van a tener que mostrar de la mejor manera posible la mesa en su totalidad. Es decir, pensar en 2 perspectivas, en 2 puntos de vista, a partir de los cuales yo pueda comprender cuál es la forma y el tamaño de esa mesa, agregándoles información sobre las dimensiones. Entonces, el trabajo, la actividad 8, se va a basar en fotografías, y a esas fotografías las van a intervenir con las medidas. Medidas generales, es importante eso remarcar ahí. Cuando hablamos de las fotos del espacio interior, que van a medir y van a dimensionar, es importante encontrar, por un lado, cuál es la foto que mejor muestra ese espacio, que ustedes van a poner las medidas, y por otro lado, concentrarse en esas cosas. En cuanto al espacio, las medidas van a ser lo que dice ahí en el enunciado: ancho, largo, altura y la ubicación de las puertas y ventanas, y nada más. No se enfoquen en detalles minuciosos. Sí, en blanco y negro, Julieta. No se enfoquen en detalles minuciosos. Nosotros ahí le estamos pidiendo las medidas del espacio, justamente alto, ancho y largo, y las ubicaciones de las puertas y las ventanas. Sí, Santiago levantaba la mano. ¿Santiago? No te estoy escuchando yo. Sí, Santiago. Tenés la mano levantada, pero no te estaba escuchando recién. Bueno, si querés escribir por el chat y lo leemos, no hay problema. Yo no estoy en el lugar donde sea, no entiendo. Bueno. Saqué las fotos anteriores, ¿qué hago? ¿Cómo que las sacaste? ¿A qué te refieres con que las sacaste? ¿Las sacaste de la hoja? ¿Las sacaste, las borraste del teléfono? ¿Las tiraste a la basura? No se olviden ahí, y justo con lo que está diciendo, lo que preguntaba Santiago, es importante tener en cuenta. No se olviden que ustedes, para la inscripción, que es el 25-26 de marzo aproximadamente, ustedes tienen que presentar todos los trabajos encarpetados. Es decir, cada trabajo que nosotros estamos pidiendo, que tienen que ir enviando en los archivos, el físico, lo real, ustedes tienen que ir todo eso juntándolos, y todo eso tienen que presentarlo para la inscripción. O sea, ustedes tienen que tener una carpeta con todos los trabajos, que son siempre A4, horizontal, apaisado. Y todos esos trabajos ustedes tienen que tenerlos encarpetados, los van guardando, y eso lo tienen que presentar para la inscripción, ¿sí? Así que no se olviden de que eso tienen que tenerlo guardado. A ver qué dice Santiago con respecto a la pregunta esa. Yo no estoy en el departamento donde saqué la foto anterior del espacio interior como para medir y sacarle fotos a los muebles. Estoy en otra casa del campo. ¿Qué hago?
Y hacerlo con el lugar donde estás ahora, Santiago, no hay problema. ¿Sí? O sea, el objetivo sí es, Gustavo también tiene el mismo problema, el objetivo sí es que ustedes trabajen sobre el mismo espacio que están habitando. Si por algunas situaciones particulares no tienen posibilidad o no están ya en ese espacio, como lo están manifestando algunos compañeros, sacan la foto de nuevo del espacio donde están ahora, con las mismas consignas, y hacen el trabajo de la actividad 8. La otra actividad ya no hacen falta que la hagan de nuevo, los guardan. Pero la nueva actividad, si tienen un espacio nuevo y no tienen posibilidad ya de estar en el otro, en el anterior, lo hacen con el espacio donde están ahora. ¿Sí? Es decir, sacando la foto del espacio interior, relevando y midiendo, y eso lo vuelcan en la fotografía. ¿Bien? A ver, para avanzar un poco ¿cómo estamos con... ¿Se está entendiendo el trabajo este? Es importante porque me gustaría también comentar un poco sobre los trabajos anteriores y sobre algunas cuestiones que hemos estado charlando ahí entre los docentes, pero no quisiera pasar a eso sino antes no terminar de ver o que se entienda cuáles son las consignas de las dos actividades anteriores, de las dos actividades que tienen que realizar para la semana que viene. ¿Sí? ¿Está claro? No entiendo yo, dice Mayra. Profe, yo no lo entiendo mucho lo de la ubicación de las ventanas y las puertas. Bien. Mayra, ahí, si vos, Milagro, tenés levantado la mano, pero si alguien puede, si Mayra, vos querés comentar exactamente qué es lo que no entendés, o vamos de nuevo, como para ver bien cuál es la duda. Y ella vemos lo de las ventanas que pregunta Agüero, Gastón. Sí, Brian, te escucho muy bajito, si puedes hablar más alto. Yo con el trabajo de hoy he tenido un inconveniente, que resulta que yo he sacado, digamos, la foto a mi dormitorio y me quedaba muy aproximada las cosas, digamos, no sé, está bien, porque no he tomado la foto del rincón. Entonces yo podría cambiarlo, digamos, lugar o hacer lugares nuevos, no cambia nada, digamos. No, a ver, ahí, sí, creo que te he entendido ahí, Brian. Son fotos. A ver, el objetivo, y por eso se habla de transformar las miradas, es porque idealmente, o lo que apuntamos, es que ustedes, el espacio donde habitan ahora, la primera actividad fue esta de sacarle las fotos, sacarle 2 fotos, elegir una, hacer un croquis, como apuntando a esto que ustedes empiecen a observar otras cosas del espacio que habitan, ¿sí? Y esto está relacionado, digamos, cada uno de estos trabajos está relacionado con el anterior. ¿De qué manera? Bueno, porque ustedes sacaron la foto de la manera que consideraron, sacaron 2 fotos, la analizaron y de una de esas hicieron un croquis. El objetivo un poco es cómo se va vinculando esto. Bueno, a partir de ahora, a partir de lo que ustedes hicieron, y con esas fotos, o con fotos nuevas del mismo lugar, era poder empezar a dimensionar ese espacio. Es decir, bueno, el espacio que ustedes ya están observando, ya que han logrado croquisar, desde las herramientas que tenían, bueno, ahora empezar a incorporarles mayor información, o no mayor información, pero otros elementos de análisis para que ustedes vayan teniendo una dimensión real del espacio que van habitando. Y ahí vuelvo a lo que decía hace un rato, si por alguna situación particular, el espacio con el cual trabajaron la clase pasada no está en ese mismo espacio, por alguna situación sí pueden cambiar, por supuesto. En la medida de lo posible, la idea es trabajar sobre el mismo espacio. ¿Para qué? Para que ustedes vayan aprendiendo y vayan observando distintas cosas dentro del mismo entorno. Digamos, uno como, qué sé yo, está acostumbrado a habitar un mismo espacio y lo ve de la misma manera, o lo ve siempre desde el mismo lugar. Cuando uno le empieza a incorporar, o empezamos a incorporar algunos elementos para hacer un análisis más crítico de ese espacio donde uno está habitando, por ahí es parte de esa gradualidad que estamos apuntando. Es decir, bueno, ir incorporando elementos que a ustedes les posibiliten que cada vez vayan observando distintas cosas o de distinta manera vayan observando ese espacio, ese mismo espacio. Por eso, en la medida de las posibilidades, no hay que cambiar, hay que trabajar en el mismo espacio para ir comprendiéndolo con esta nueva herramienta que vamos incorporando en estos encuentros. Pero bueno, si tienen que cambiar el espacio por alguna razón específica, no hay problema, se hace, pero en la medida de las posibilidades vayan trabajando en el mismo lugar que venimos trabajando del encuentro anterior. Y ahí viene un poco, creo que lo que decía vos, Brian, justamente esto de que, bueno, la foto que yo saqué anteriormente no me permitía verlo para poder dimensionar o para poder comprender el espacio. Bueno, se hace la foto nuevo y ahí está justamente ese aprendizaje de análisis crítico. Bueno, la foto que yo saqué anteriormente no me sirven para
poder anotar esas dimensiones porque no se estaba percibiendo, no se estaba viendo el espacio de la mejor manera. Bueno, hacen de nuevo la foto, hacen otra foto sobre ese espacio, y sobre esa foto incorporan las anotaciones, incorporan las medidas. Y sumando el tema de las medidas y esas anotaciones que por ahí preguntaban, sí, son fotos de un solo espacio. Yo sé, no aparece la ventana y las sillones, o sea, a ver, yo saqué fotos de un living y en la foto anterior aparece la ventana y los sillones y nada más, pregunta Mayra. Bueno, ahí está, ahí es donde viene la parte reflexiva que estamos hablando. Las fotos que yo saqué, ¿me sirven para poder visualizar esas dimensiones o no me sirve? Bueno, sí me sirve. Si no me sirve, hago la foto de nuevo. Y cuando por ahí preguntaba, no sé bien quién, cuando hablamos de las ventanas, no se comprende bien las ventanas y las puertas, bueno, la idea es que puedan poner, supongamos que el caso que yo estoy sacando una foto de un espacio, a ver, vamos a abrir alguno, esperemos, vamos a abrir alguno como para que se entienda con algo práctico. A ver, ya les digo cuál, espera un minuto. Por ejemplo, vamos a dejar de compartir esto, vamos a compartir un trabajo. Se está viendo ahí una imagen, una foto. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, esto es una habitación. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta, y ahí va a ser una ayuda para el compañero que es dueño de la foto. En esta foto, ¿yo podría anotar las dimensiones que tiene ese espacio? O sea, ¿se entiende la pregunta? ¿Podría acá tomar dimensiones y anotarlas en algún lado? Sí se puede. Yo creería que sí, en la parte de la altura, ¿puede ser? Sí, y también puedo tomarlo en los anchos. Pero ¿qué es lo que estaría faltando acá, por ejemplo? Poder ver esas aberturas. Porque evidentemente esta foto es sacada de una puerta y aparentemente hacia la derecha hay una ventana porque está entrando algo de luz, aparentemente. Entonces, sí podría tomar las dimensiones, pero no sé si estaría dando la mayor cantidad de información posible sobre las cuestiones dimensionales, ¿sí? Pero hay otra foto que tenía este mismo compañero, esta, por ejemplo. ¿Sí? Esta foto es el foco. Ah, el foco, no es una ventana, es el foco. Bien, entonces no hay ventana. Pero fíjense que esta foto está tomada desde arriba. ¿Sí? A mí me pareció que estaba interesante mencionar esto porque era un punto de vista desde arriba. Lo cual, por un lado, me permite comprender mejor ese espacio, pero dificulta la posibilidad de poder tomar las alturas. ¿Sí? Entonces, de nuevo, desde donde me posiciono para tomar la foto me puede ayudar en algunas cuestiones como la comprensión del espacio, pero para este ejercicio posiblemente dificulte ese tipo de punto de vista del observador. Entonces ahí lo que hay que hacer es con esta información, bueno, buscar cuál es el punto de vista, desde dónde me paro para tomar la foto y para poder dar una mejor comprensión de ese espacio. Y en esa mejor comprensión del espacio desde la imagen, yo ahí puedo incorporar estas cuestiones dimensionales que estamos hablando, y en donde ahí también se incorporan la ubicación de la puerta, por ejemplo. Entonces, si yo, no sé, pensando en esta misma foto, yo me paro en la punta de la cama, ¿sí? La que está pegada, a ver, si yo me paro, por ejemplo, en esta punta, donde está la almohada, ¿sí? Y posiblemente ahí tengo una percepción no solamente del espacio, sino de la ubicación de la puerta. Entonces, le estoy incorporando un elemento más que tengo que incorporarle solamente por cambiar el observador desde donde se tomó la foto. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, entonces eso, principalmente es mantenernos en el espacio que venían trabajando. Es más recomendable, como decías vos, Brian. A ver. ¿Es más recomendable que sea un lugar más grande para poder tener mejor punto? No, no necesariamente. No es que el lugar tenga que ser más grande o más chico. Tiene que ver con de dónde ustedes ubican la cámara, dónde ubican el ojo ustedes, ¿sí?
que en este caso, en la mayoría de los casos, calculo, intuyo, van a ser celulares. Entonces, con el celular siempre en horizontal para este tipo de fotografía, y ubicado en lo más próximo a un ángulo o un punto en el cual me permite comprender de la mejor manera posible la totalidad del espacio. Nunca va a ser la totalidad, por supuesto, porque siempre que estamos parados nosotros dentro del espacio, todo lo que tenemos por detrás no lo vamos a estar viendo, y eso es totalmente lógico y es comprensible. No estamos apuntando a que se salgan del espacio, sino siempre dentro del espacio, pero de la manera que puedan, en donde ustedes comprendan o logren englobar de alguna manera la mayor cantidad de información posible, ¿sí? ¿Se entiende? No necesariamente el tamaño, sino de dónde se ubican para tomar la foto. Las medidas siempre, digamos, ahí con lo que me preguntaba, ¿quién era quien me preguntaba por ahí? Milagros. Las medidas tenemos que tomarlas desde el mueble físico o desde la foto. Siempre desde lo físico, siempre desde lo real tomamos las medidas. Las medidas de lo real, y eso lo trasladamos hacia la fotografía. Lo que estábamos hablando del espacio era la primera parte, que es la fotografía del espacio y acotar, poner las medidas del largo, el ancho, la altura y la ubicación de las puertas y ventanas. La segunda parte es elegir dos muebles, fotografiarlos, medirlos en la realidad, y eso en las fotos incorporar las medidas de esos muebles. ¿Sí? Son dos partes de la actividad 8. Por un lado, la dimensión es medir el espacio, solamente el espacio, y ahí no incorpora ninguna medida de equipamiento, solamente las dimensiones del espacio. Y la otra parte del ejercicio es dos muebles, y esos dos muebles le sacan dos fotografías cada uno e incorporan ahí las medidas del mueble, ¿sí? Trabajar por separado las dos cosas. Cuando ponen las dimensiones en el espacio, no mezclen el equipamiento, o sea, no mezclen las medidas, me refiero, no mezclen las acotaciones. Todas las acotaciones, todas las medidas del espacio por un lado, y luego trabajar con los equipamientos en otras dos hojas, ¿sí? Ustedes van a tener una hoja con el tema de la foto y las dimensiones de la foto, y dos hojas con el tema de los equipamientos. Una hoja por cada equipamiento. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Buen día, profe. Pregunta. Sí, pregunta. Las dos fotos de los muebles, ¿verdad? O sea, serían 4 en total. Póngale, la foto de un mueble que sería de dos ángulos distintos, ¿van en una misma hoja o van en una en cada una? En este caso, en una misma hoja, las dos fotos. Ah, ok. Es como para que van a tener una hoja por equipamiento, una hoja por mobiliario. Sí. ¿Sí? O sea, van a tener 3 hojas de la actividad 8. Una del espacio y 2 de los mobiliarios. Claro. Y ahí está bueno algo que charlábamos ayer en la reunión cuando estábamos viendo un poco las cosas a trabajar hoy. También está bueno, si tienen en la medida de las posibilidades, si van a hacer la foto nueva, que incorporen la silueta humana, ¿sí? Si de repente en un espacio, no sé, piensen en la foto que estábamos viendo recién, bueno, hay una persona sentada en ese escritorio, está bueno por ahí que lo consideren, en el sentido de que eso ayuda a trabajar con la idea de la escala humana, de nuevo, ¿no? La silueta humana, o si de repente van a trabajar en una silla como mobiliario, bueno, hay que ver si en alguna de las fotos o cómo puede aparecer la silueta humana, dándole la escala justamente a ese equipamiento. Entonces está bueno empezar a incorporar estos elementos dentro de la fotografía porque nos ayuda a comprender el espacio, porque la escala humana es lo que nos da las relaciones que tienen esos espacios con las actividades que se desarrollan. Entonces, en la medida de las posibilidades, piensen y experimenten ahí, que siempre apuntamos a eso, a la experimentación con las imágenes. Incorporar una silueta que pueden, se buscan un modelo y lo sientan paradito. Está bueno incorporar, empezar a estudiar también de esa manera, así como la silueta humana en la imagen me ayuda a comprender las dimensiones del espacio. Entonces, a la medida que lo puedan, incorporan la figura humana en las imágenes. ¿Sí? A ver si... Profe, Julieta dice, en mi foto sale un mueble que tiene muchos estantes en distintos tamaños. ¿Deberían medir cada uno o solo medir el alto y el ancho del mueble? En ese caso, medí solamente el ancho y el alto, las relaciones, las 3 dimensiones del mueble completo, como elemento, ¿sí? Porque si no sería, bueno, en la silla también habría que ponerse a medir cada uno de los elementos, en una cama. Veamos las dimensiones generales de los equipamientos, ¿sí? Si es una biblioteca, por ejemplo,
o algo por el estilo, no hace falta tomar la medida de cada uno de los estantes y cada separación, sino cuáles las dimensiones que tiene de ancho, de largo y de alto ese mobiliario, para comprender un poco esa relación entre el equipamiento en sí y una figura humana. ¿Sí? Mili Páez dice, cuando habla de la ubicación de la puerta y la ventana y ventanas, ¿hay que poner las medidas de la altura que están del piso al techo o solo poner si están acostado al medio? No, ponen la situación, es decir, la ubicación que tiene esa puerta en relación a la altura, ¿sí? A la altura de la ventana. Por ejemplo, cuando hablamos de ventana, tenemos que tomar siempre como dos alturas fundamentales. Una es la altura del antepecho. El antepecho es la parte de abajo de la ventana, eso se llama antepecho, ¿sí? Entonces medimos desde el piso hasta el antepecho qué altura hay, y de ahí medimos desde el antepecho cuál es la altura de la ventana. Y ellas son dos medidas. ¿Bien? En el caso de una puerta, se toma la altura de la puerta completa desde el piso. Esas son las dimensiones que van a tomar respecto a las alturas, tanto de ventanas como de puertas. La ubicación de esos elementos dentro de este espacio, y van a tomar un ángulo, por ejemplo, ¿sí? O sea, yo tengo una foto, y en esa foto, un ejemplo muy sencillo, a ver si, espera un minuto. Vamos a probar algo, estamos experimentando también. No, esto no es. Sí, ahí. Están viendo ahí una pizarra en blanco, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, a ver cómo sale. Hagamos de cuenta que su imagen es esto, ¿no? Su foto es esta, del espacio. Sepan que es muy difícil dibujar en estas cosas. Entonces yo tengo el plano del piso, tengo las paredes y tengo el plano superior. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3 planos verticales y veo el piso y el techo. Borremos esto. Entonces, supongamos, hagamos de cuenta para hacer el ejemplo que, no sé, tengo una puerta acá. Y tengo una ventana acá. ¿Sí? Entonces yo voy por un lado, y esa va a ser la foto que yo voy a tener. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Por un lado voy a decir, bueno, el ancho, este ancho voy a tener una medida acá, y que lo anotaré. ¿Sí? 3 metros, por ejemplo. Luego voy a tener un largo, que como es una fotografía, yo no voy a poder ver hasta el final, pero sí voy a poder medirlo. Entonces pondré, bueno, esto va a medir 5 metros, por ejemplo, y va a ser hasta el final, aunque no tenga la pared final, pero yo sí puedo medirla. Y luego tendré una altura. Vamos a poner acá. ¿Sí? Esas son las 3 medidas fundamentales que va a tener el espacio. El largo, el ancho y la altura. Además de esas medidas, vamos a borrarlo porque si no, no me puedo dibujar todo. Ustedes lo van a hacer más prolijo, por supuesto, porque no lo tienen que hacer por acá. Entonces, digo, bueno, esta ventana, y es lo que decíamos, tiene una altura de antepecho, que se llama, y tiene una altura de dintel. ¿Sí? Entonces tiene 2 medidas en altura. Y la puerta tiene esta medida en altura. A ver, si uno quisiera también, podría decir, bueno, también tengo esta medida. ¿Sí? Desde el dintel hasta el cielo raso. O tengo esta medida. Pero en todo caso, también podemos asumir que esa medida se puede deducir. Siempre es importante también eso, los elementos dimensionales que incorporamos tienen que ser los mínimos para comprender esas dimensiones.
Yo podría agregar, lo que le decía, la altura desde el dintel de la puerta hasta el cielo raso, pero si yo ya tengo la altura completa y tengo la altura del dintel, esta dimensión la puedo conseguir sin tener que acotarla. ¿Se comprende eso? Como para que no seamos redundantes en la información. Entonces no es necesario marcarlo. Y la otra información que voy a tener de las puertas y las ventanas, es decir, yo voy a tomar, por ejemplo, este ángulo. Es decir, bueno, desde este ángulo, ¿a qué distancia está la puerta? ¿Y qué ancho tiene la puerta? ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo con la ventana. Bueno, desde este punto voy a tomar este ángulo, esta arista del espacio. Voy a decir, bueno, ¿qué distancia hay hasta este punto? ¿Y cuál va a ser el ancho de la ventana? ¿Sí? Entonces ya tengo el ancho y ya tengo la altura. Y ya con esa información yo ya tengo la ubicación de esa abertura en el espacio. ¿Se entiende ahí? ¿Cómo sería? ¿Puede volverlo a explicar, profe? Sí, Nahuel, puedo volverlo a explicar. Vamos a borrar. Ahí está. Vamos de nuevo. Yo tengo una foto de un espacio. ¿Sí? Espacio interior. ¿Bien hasta ahí? Y decimos, bueno, ubicamos una puerta en algún lado y una ventana. ¿Bien? Yo estoy haciendo un caso hipotético, ustedes tendrán que verlo en función de el espacio con el que están trabajando. Entonces, por un lado, tengo que tener las tres medidas que tiene el espacio interior que estoy fotografiando. Las tres medidas son el ancho que tiene ese espacio, es decir, esta medida, el largo que tiene ese espacio, aunque yo, es lo que decía en principio, aunque yo no pueda ver el plano de atrás porque estoy dentro del espacio, pero sí puedo medirlo al espacio y acotar eso. Y tengo la altura que tiene ese espacio. ¿Sí? Y esas son las tres medidas que me dan una idea de las dimensiones. Además de esas tres medidas que tengo que incorporar, tengo que ubicar las aberturas dentro de ese espacio. ¿Cómo las voy a ubicar? ¿Sí? Por un lado, la altura la tomo la altura desde el piso, siempre desde el piso hasta el dintel de la puerta. Bien, y en la ventana tomo la altura desde el piso al antepecho, perdón, y la altura que tiene hasta el dintel la abertura, en este caso ventana. Entonces ya logré averiguar cuáles son las alturas que tienen esas aberturas. Y luego voy a tomar la ubicación que tiene esa abertura con respecto al ancho y al largo de la habitación. Entonces voy a elegir un ángulo, es decir, voy a elegir una arista de la habitación y decir, bueno, desde esta arista hasta el inicio de la carpintería tengo una medida. ¿Sí? Que la puedo tomar acá, mido esta distancia y la tengo. Y luego tengo el ancho de esa carpintería. Entonces ya tengo el ancho de la carpintería y tengo el alto de la abertura, no carpintería, perdón. ¿Sí? Y con la puerta voy a hacer lo mismo. Mido cuánto hay desde esta arista hasta el inicio de la puerta, y tengo una medida, y luego mido cuánto tiene el ancho de la puerta. Entonces, tengo las tres dimensiones del espacio, ancho, largo y altura, y tengo la altura de la abertura y tengo la ubicación con respecto a una esquina de la habitación. ¿Ahí se entendió? Sí, sí. Bueno, esa es una parte del ejercicio, de la actividad 8. La segunda parte va a ser justamente hacer exactamente el mismo ejercicio, pero con dos mobiliarios distintos.
midiendo altura del mobiliario, largo del mobiliario y ancho del mobiliario. ¿Bien? Sí. Bueno. Vamos a dejar de compartir. Bien, ahora me gustaría, ¿cómo estamos? Bueno, si estamos hasta ahí con la actividad del encuentro 3, ahí me gustaría que avancemos y que tiene que ver con esto de la actividad anterior y algunos criterios como he estado tomando con los otros docentes. Por un lado, y hay unas cuestiones de forma que quiero mencionar antes que me olvide. Vamos a empezar a pasarles, ¿sí? Nosotros hemos dicho que ustedes tienen que entregar todos los trabajos de manera virtual. Y luego, al final del cursillo, hasta el 16, ya vamos a pasar bien esa información, tienen que tener todos los trabajos presentados en el aula virtual. Si tengo una... A ver, ¿cómo es? Espera. Santino. Si tengo la ventana y la puerta en lados opuestos, ¿hago 2 fotos? O tratar de hacerlo de un ángulo, Santino. Capaz que de un ángulo vos podés cubrir las dos cosas. Y si no, toma una decisión. Trabajá una foto. Y fíjate cuál es la que más conviene. Si por alguna razón, y esto, digamos, el ejemplo que yo puse, un ejemplo muy sencillo y muy hipotético para describir todas las situaciones. Capaz que no pueden cubrir ustedes todas las situaciones y pasa esto, che, pero si yo pongo que sea una foto para que se vea la ventana, la puerta me queda atrás mío, entonces no aparece una foto. Bueno, ahí ustedes toman las decisiones de cuál es el mejor punto de vista y cuáles son los elementos que por ahí más ustedes necesitan o consideran destacar de ese espacio. Ahí no hay una respuesta correcta, y ahí volviendo a lo que hablábamos siempre, sino ustedes tomen posición. Ustedes tomen posición respecto a qué es lo que quieren mostrar. Y ahí es donde hablaba, está bueno, tomo lo del arquitecto Salas, que hablaba al principio de esta intencionalidad, es decir, qué es lo que quiero mostrar. Hay una ideología representativa, decía, menciona el arquitecto. Decir, bueno, ¿qué es lo que yo elijo mostrar en el punto de vista y por qué? Entonces ahí empezar a ustedes a tomar esa postura de tomar la decisión de qué mostrar. ¿Sí? Ahí está, Santiago contestó a lo que estaba Gustavo, es solamente espacio interior. Entonces ahí, cuando haya situaciones diversas, bueno, ustedes analicen ahí qué es lo que conviene o qué es lo que consideran más importante para destacar en esa imagen y tomar las dimensiones en esa imagen. ¿Bien? Bueno, ahí volvía un poco a las cuestiones de forma que no quería olvidarme de mencionar. Ahí hemos estado charlando un poco y lo que les decía, ustedes no son obligatorias las clases, no es un cursillo eliminatorio, ni mucho menos, es una cuestión más de dar una ambientación. Lo que sí es importante y lo que sí son criterios que ustedes tienen que mantener es entregar todos los trabajos de manera virtual y luego todos esos trabajos serán presentados de manera física en su inscripción. Entonces, hay que empezar a tener ciertos criterios de orden en cuanto a las presentaciones, las formas de presentación y los tiempos de presentación. Sí, Joaquín, es lo que... Che, hablan los micrófonos porque si no tengo que estar leyendo yo todo el tiempo. Pero sí, Joaquín, lo que yo decía al principio es, ustedes tienen 2 opciones ahí. O trabajar una fotocopia de la foto que ya hicieron, pero sí tienen que ser ustedes críticos en cuanto a si esa foto les está sirviendo para esta consigna o tienen que hacer una foto nueva. Ahí es el primer punto de reflexión y de análisis que tienen que tener ustedes en cuenta. Bueno, esta foto que yo saqué para el encuentro anterior, ¿me sirve para lo que tengo que hacer ahora o tengo que buscar otro punto de vista? Esa es la primera decisión que van a tomar. Y en función de eso, van a avanzar. Si les sirve el espacio, la fotografía del espacio anterior, o si realmente tienen que tomar otra foto. Sí, profe, Luis, lo no, que no. preguntaba yo por el chat, perdón que lo interrumpa. Sí. No, dale. ¿Los muebles tienen que ser del espacio interior? O sea, del mismo espacio que sacamos antes, o pueden ser de cualquier parte de mi casa. No, a ver, lo importante es que sean del mismo espacio. ¿Por qué? Básicamente, y porque estamos tratando de avanzar, o el objetivo es avanzar en cuanto a la comprensión de los espacios que habitamos y cuáles son esas relaciones dimensionales que tienen.
no solamente los aspectos cualitativos que hablábamos antes y también cuáles son las relaciones dimensionales. Entonces es importante que ustedes saquen la fotografía de ese espacio, tomen las medidas de ese espacio y tomen también, como parte del ejercicio, las medidas que tienen los mobiliarios que están en ese espacio, porque ustedes habitan ese lugar, ¿sí? Entonces, las relaciones dimensionales que tiene ese lugar y el equipamiento que tiene incorporado ese lugar para desarrollar las actividades es lo que nos interesa que ustedes empiecen a observar y hacer como esos análisis críticos que estábamos hablando. Entonces, lo importante es que los mobiliarios sean de ese espacio que ustedes están trabajando. Y vuelvo ahí, puede haber casos particulares en que no se pueda por alguna razón que desconozco, pero el objetivo en principio, o no en principio, sino el objetivo general es que ustedes lleguen a comprender de una manera más abarcativa ese espacio que estamos trabajando. Entonces, el espacio de esta habitación, comedor, el espacio que están trabajando, la idea es que ese es el objeto de análisis. Y sobre ese objeto de análisis que experimenten distintas situaciones. Entonces, trabajar en cuestiones dimensionales de ese lugar y trabajar en cuestiones dimensionales del equipamiento que esté en ese lugar es parte integral de este análisis. Entonces, la idea es que sí trabajen con el mobiliario que está en ese espacio. ¿Sí? Para tener una mejor comprensión porque vos por ahí Sí. vas a decir, bueno, yo trabajo el espacio de la habitación, ¿sí? Con cama o escritorio, biblioteca, lo que fuese, y trabajo después el mobiliario del comedor, por dar una idea, por dar un ejemplo. Bueno, pero seguramente esa mesa de comedor que vos vas a dimensionar, que vas a tomar las medidas y vas a acotarlas, no va a guardar relación con ese otro espacio que vos estás habitando, que es dormitorio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una mesa de un comedor no entraría en un dormitorio. En teoría, digamos, si podría entrar, digo, como ejemplo muy básico, como para que se comprenda. Entonces, está bueno pensar, bueno, esa habitación, ese dormitorio que tiene tales dimensiones, y yo desarrollo tales actividades en ese espacio, tiene este equipamiento que tiene estas dimensiones. Entonces, es como un análisis más exhaustivo del mismo espacio. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Bien, de nada. Lourdes, preguntaba algo ahí. Levantaba la mano Lourdes. Sí, Lourdes. No, profe. Lourdes. Profe, Sí. ya había sacado la duda de lo que estaba explicando hace rato. Ah, bueno, baja la mano entonces. Ah, cierto que... Por ahí que... A ver, hay unas preguntas ahí. ¿Puedes repetir el tema de los trabajos? A mí me faltó entregar el último, cuando me inscriba no lo entrego. Sí, ahí volviendo, porque vamos yendo de un tema al otro. Volviendo un poco el tema de las formas y algunas cuestiones metodológicas en general. Ustedes sí van a tener que entregar todas las entregas virtuales hasta el 16 de marzo. Igual ya vamos a habilitar unas entregas de recuperaciones, digamos. Hasta el 16 de marzo tienen que entregar todos los trabajos de manera virtual. Y para la inscripción física, que va a ser a fines de marzo, igual ya se van a enterar, ya vamos a pasar bien la fecha, pero a fines de marzo tienen que hacer una inscripción que tienen que ir a la facultad. En ese momento tienen que entregar los trabajos físicos, o sea, tienen que mostrar esta carpeta que estamos hablando, o sea que todos los trabajos tienen que quedar encarpetados y ustedes tienen que ir guardando todos estos trabajos para luego presentarlos. ¿Sí? Los que no hayan llegado a presentar los trabajos del encuentro 1 y del encuentro 2, los pueden seguir presentando. El objetivo es que ustedes entreguen todos los trabajos. Y ahora, entrando un poco más al tema de los trabajos, hay algunos criterios que también eso les comentaba hace un ratito, que hemos estado viendo con los otros docentes, con las otras docentes. Por un lado, las personas que hayan nomenclado mal los trabajos, es decir, no hayan seguido la nomenclatura de nombre del archivo, tienen que volver a entregarlos con la nomenclatura correcta, ¿sí? Por lo tanto, eso, los que han mandado con mal nomenclado los archivos,
tienen que volver a enviarlos porque no se los va a tomar como presentados. Y eso es un criterio que hemos decidido acordar entre todos porque nos pasaba que muchas personas, no muchas, a ver, como para que se den una idea de la cantidad de trabajos que han presentado de esta semana, perdón, el 20% están mal nomenclados. Es decir, el archivo no tiene el nombre, entonces por ahí nosotros estamos abriendo los archivos y no sabemos de quién es o qué actividad es. Y cuando vayan pasando las distintas semanas y ya haya cada vez más actividades, ahora estamos en la 7 y la 8, luego estaremos en la 9 y la 10 y la 11 y así sucesivamente, necesitamos que ustedes mantengan y aprendan a mantener ese orden en el cómo nomenclar, cómo nombrar los archivos, que tiene que ver con ese orden y con esa forma de presentación que ya lo hemos mencionado. Colgar una lámina en un tablero si fuera presencial es lo mismo que nomenclar bien el archivo y enviarlo como corresponde. Entonces, esos ejercicios sí lo vamos a seguir sosteniendo y los que hayan nomenclado mal tienen que volver a enviarlos. Es como si hubieran hubiera todo el taller, tienen una entrega, ustedes cuelgan la lámina y la cuelgan al revés, la cuelgan pata para arriba, o la cuelgan vertical cuando tenía que haber puesto horizontal, o la cuelgan en otro lugar. O sea, muchos ejemplos puede haber, pero volviendo a esto, tienen que nomenclar bien, y los que hayan nomenclado mal, se fijan en la placa que está en el aula virtual, que está en el canal de Telegram, y lo vuelven a nomenclar para enviarlos. ¿Bien? Luego vamos a pasar la semana que viene unas planillas de presentación, es decir, le vamos a decir qué personas presentaron, le vamos a ir pasando una planilla de Excel, un PDF en realidad, quiénes han presentado, quiénes no han presentado, y también los que han presentado pero no han llegado a un nivel mínimo de presentación. Por lo tanto, los que no hayan llegado a ese nivel mínimo de presentación van a tener que volver a hacer el trabajo. ¿Bien? Eso la semana que viene, junto con esta entrega, se lo vamos a pasar. Pero es importante eso. Ustedes van a tener 3 instancias, tres conceptos, digamos, para seguir tener en cuenta. Los que presentaron y cumplieron con el mínimo del trabajo, los que no presentaron y los que presentaron pero no tienen un mínimo. Y eso no llegar al mínimo implica desde nuestra perspectiva, no es una cuestión de exigencia de preguntas correctas o preguntas incorrectas, sino no han invertido el tiempo, porque básicamente eso, no han invertido el tiempo mínimo como para que esa tarea esté correctamente desarrollada. ¿Sí? Así que eso desde la semana que viene va a empezar a incorporarse en función de estos 3 encuentros, y ustedes tienen que estar al día y tener todo presentado y presentado de manera correcta. ¿Bien? Eso no quería olvidarme decirlo en las cuestiones de forma que hay que seguir respetando y hacer un poco más riguroso en el momento de presentar el trabajo, que para nosotros sí es importante, porque es parte del hábito del orden y esto que hemos hablado al principio de hacer su carrera universitaria y hacerla de la manera más prolija posible. Y una cuestión también de comunicación, esto que tanto hablamos del lenguaje gráfico como representación, la comunicación, bueno, puede no parecer en alguna instancia, pero un archivo mal nomenclado es un archivo, una hoja que se colgó mal, que se colgó dada vuelta y cosas por el estilo. Así que ahí tengan en cuenta y presten más atención a todo eso, a esa metodología que hay que respetarla, ¿sí? Eso en cuestiones de forma que no quería olvidarme de mencionar. Y hay una cosa que quería ver acá. Vamos a presentarles un trabajo que tiene que ver con esto de hacer un análisis reflexivo de si la foto que yo realicé la semana pasada me sirve o no, o tengo que pensar en otra foto. Y voy a compartir un trabajo de Romano Díaz, Camila Ailén, no sé si estará. ¿Están viéndola? ¿Se ve la foto o no? Sí, profe. Sí, se ve. Sí. A ver. Pensando en esta idea de espacio, ¿no? Pensando en esta idea de poder, con una fotografía, contar de alguna manera un espacio y tratar de tener una percepción de lo dimensional. Esta foto, y si está Camila Ailén puede contarlo, puede ayudar a describir ese espacio que aparentemente es un espacio de cocina o me está mostrando un equipamiento de cocina. ¿Qué opinan? ¿Opiniones? Opinen. No está mal opinar. Equipamiento, profe. Yo opino que es un equipamiento que solo
se ve el equipamiento y no las dimensiones ni nada. Y no estamos pudiendo percibir ese espacio. Evidentemente es un espacio de cocina, pero no estoy apreciando el espacio en donde se desarrollan las actividades, sino estoy apreciando solamente el equipamiento. Entonces ahí es cuando les decía el tema de cómo hacer un análisis reflexivo de las imágenes que fui tomando y cómo a partir de las nuevas consignas uno va reinterpretando lo que tiene que hacer y lo rehaciéndolo a partir de esos nuevos elementos que vamos incorporando en los distintos encuentros. Entonces, de repente tengo que pensar en cuestiones de mostrar el espacio cocina y seguramente el equipamiento va a estar, lo voy a poder percibir porque es una parte fundamental, sobre todo en una cocina, el equipamiento de cocina es una parte importante, el equipamiento fijo, con instalaciones, bueno, otro tema, pero el lugar donde se desarrollan las actividades no se está planteando en este espacio, se está planteando solamente el equipamiento. Entonces ahí es donde hay que hacer ese análisis, bueno, pensar ese espacio que va a ser el mismo, bueno, ¿cómo lo trabajo para que realmente pueda apreciarse el espacio de la mejor manera posible con una imagen? ¿Sí? Y después quería ver esta también quería comentar, y esto es algo que han hecho muchas, y tengan mucho cuidado, no deformen las fotos. ¿Sí? Acá, Máximo Rodríguez, no es el único, por eso lo aclaro, estiró la foto, y fíjense cómo el equipamiento en esta imagen está estirado. O sea, yo estoy viendo sillas que parecen mucho más petizas de lo que uno tiene incorporado como que deberían ser la medida y mucho más ancha. Fíjense, o el televisor que está totalmente alargado. Tiene que ver principalmente porque deformaron la imagen. Y eso es un grave error en el sentido de que les está transformando esa mirada que tiene que ser crítica y reflexiva. Porque es fundamental que ustedes empiecen a incorporar esta idea de antropometría, de las dimensiones de las cosas en función de la escala humana y de las actividades que los seres humanos desarrollamos en esos espacios. Entonces, si empezamos a pensar en deformar los espacios, y acá pongo una puerta porque parecía como muy notorio, no hay una relación dimensional correcta en relación a la escala humana de esa puerta, pero en realidad porque la foto está deformada, no porque la puerta esté mal. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado porque acá entiendo, supongo, asumo, que Máximo la deformó para que sea una foto cuadrada, para que cumpla el requerimiento de forma de que la foto tenía que ser cuadrada. Bueno, ahí estamos errando, tengan cuidado con eso, y se lo digo para las que han cometido ese error, no solamente para Máximo. Porque ahí lo que estoy haciendo es deformando la percepción, ¿sí? Entonces, si yo deformo la percepción de los espacios, estoy deformando la manera de comprenderlo al espacio. Entonces confunde. Porque si yo tuviera que, bueno, ¿qué medidas tiene esa puerta? Si yo tendría que suponer las medidas de los elementos, esa puerta parecería que tiene una medida totalmente distinta a la que realmente tiene. Entonces, el grave problema de deformar la foto es que ustedes van a estar deformando su manera de ver los espacios. Así que no deformen las fotos, eso es fundamental y se lo digo como para que no cometan ese error de nuevo. ¿Sí? Las fotos no se deforman, porque ahí van a estar incurriendo en un error que les va a perjudicar a ustedes principalmente. ¿Sí? Y acá, de nuevo, acá hay otro error conceptual y de ejercicio. Acá mandó dos fotos iguales, y eran dos fotos distintas. En ese caso, por ejemplo, esos errores también son parte de no respetar las consignas, y traten de leer, y por eso hacemos tanto hincapié en leer las consignas, repasarlas, para que no haya equivocaciones, para que no se confundan. Las consignas las tratamos de hacer de la manera más clara y concisa posible, y además tenemos todo encuentro como para revisar eso. Entonces, traten de seguir siempre las consignas como se las damos, para que no haya errores y para que ustedes puedan avanzar y puedan ir comprendiendo un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos esto de la carrera de arquitectura y qué es lo que vamos a trabajar. Y ahí sumo una cosa que me estaba acordando. Hemos habilitado estos foros de consulta que no han tenido ningún comentario, nada. Úsenlos. ¿Sí? Armamos un foro de consulta en cada comisión, pusimos los temas para que pregunten, para que se saquen dudas, porque van a ser contestadas, y no hubo ninguna duda. No creo que no haya habido ninguna duda, en realidad creo que no han preguntado, no han incorporado ese mecanismo. Entonces traten de incorporar el mecanismo de los foros de consulta
porque es un mecanismo que puede servirles mucho y puede servirles no solamente a la persona que tiene la duda, sino a otro compañero o otras compañeras que tengan dudas y directamente no tengan que estar preguntando o consultando o quedándose con la duda, sino pueden acceder a ese foro y en ese foro se pueden hacer distintas dudas. Entonces traten, yo voy a habilitar ahora un nuevo tema que va a ser el encuentro 3, y en la medida posible, si tienen dudas, traten de usarlo, porque les va a venir bien. Bueno, a ver, ¿qué acá hay alguna duda? Profe, ¿cómo puedo poner bien la foto así no esté estirada porque no la puedo acomodar bien? En primera medida, saquen la foto con el celular horizontal, siempre, porque siempre le va a dar una percepción más clara o más abarcativa en realidad de los distintos espacios que están fotografiando. De ahí, el ancho de la foto va a estar justamente dado por el ancho del marco que le damos, el formato que le estamos dando nosotros, ¿sí? Cuando ustedes estiran las fotos, si no las estiran de manera proporcional, y eso solamente les puedo decir que lo tienen que investigar en los celulares, es decir, si yo agrando o achico una foto, lo tengo que hacer generalmente tomando los ángulos de la foto y no los laterales, sino tomando los ángulos para cuando se estire de manera proporcional. Y en general, cuando uno edita fotos, las distintas aplicaciones tienen la posibilidad de bloquear el formato, es decir, que no puedan deformar. Y en algunos casos pueden deformarlos, es decir, tamaño libre o el tamaño original de la foto. Entonces ustedes tienen que tratar de mantener el tamaño original de la foto para que no se deforme más allá que la agranden o la achiquen. Cualquiera de las aplicaciones de editar fotos de los celulares, el Photoshop Express, el Snapseed, y bueno, hay millones más, yo les digo 2 que uso, tienen la posibilidad de que ustedes bloqueen la relación de imagen, es decir, bloqueen la relación de ancho por alto de la foto para que no se le deforme. Y eso es ahí, buscar y experimentar, que está la posibilidad, para que no hagan esas deformaciones de foto. ¿Sí? Bueno, los que no han entregado los trabajos anteriores, entréguenlos. Y la semana que viene, les vamos a pasar los PDF con la información de cómo están en situación de los trabajos. De todas maneras, cada una tiene que saber qué trabajo entregó, si los entregó con la nomenclatura correcta o no. Si no los entregaron o los entregaron con la nomenclatura incorrecta, ya saben que los tienen que volver a entregar o entregar por primera vez. No hay problema, Brian. Si ya lo entregaste, no lo vuelvas a entregar. Exactamente, lo que dice Paulina Peinado ahí es totalmente correcto. También pueden sacar la foto con la opción cuadrado y ya no tienen que renegar con el tema de las deformaciones. Totalmente. Profe, ¿podría dar ejemplos de lo que tenemos que dibujar en la actividad 7? Ya vemos lo de la actividad 7. Y lo ideal es que entreguen el tiempo y forma. Si se demoran, no hay problema. El tema es que los entreguen. No va a influir en la inscripción. No hay un concepto que le vaya a perjudicar o favorecer en el tema de la inscripción. El objetivo de este cursillo es que ustedes hagan los trabajos y los presenten y lo hagan con un mínimo de criterios. Y la idea es que lo traten de entregar en tiempo y forma. Si por supuesto tienen imposibilidad o tienen un problema, bueno, se entrega después, no hay drama, pero en la medida de las posibilidades se entrega en tiempo y forma. Con respecto a la actividad 7 que preguntaban ahí, básicamente son 3 representaciones gráficas. Vamos a abrir, ¿dónde está? Encuentro 3. Vamos a presentar actividad 7. Actividades. Ahí el arquitecto Sala se refiere a las exposiciones gráficas que muestran las particulares del viaje desarrollado en la clase. Croquis de viaje, prefiguraciones tradicionales, diagramas. ¿Sí?
ustedes van a trabajar siguiendo el mismo formato que venimos trabajando, 3 hojas, ¿sí? En las cuales en una van a desarrollar este concepto de croquis de viaje. Este concepto de croquis de viaje tiene que ver esto con que hablaba el arquitecto, relacionado al pasado, relacionado a lo que está y a cómo yo lo observo. Entonces, los ejemplos que ponía el arquitecto eran la cuadra, la calle cerca de su casa. Es una manera de observar, y esto tiene que ver con estas transformaciones de la mirada, es una manera de observar lo que está e interpretarlo a través del dibujo. ¿Sí? Es una cosa totalmente libre, y el arquitecto ponía varios ejemplos bueno, en ese momento ponía los ejemplos de grandes arquitectos que, por ejemplo, habían estado recorriendo la Grecia antigua y entonces habían hecho unas reproducciones de los distintos tipos de columnas, pero como parte de la idea de croquis de viaje. Ustedes, la idea es que observando, es decir, practicar este ejercicio de la observación de espacios de arquitectura, siempre de arquitectura, y cómo ustedes pueden contar de alguna manera lo que están observando a partir de un croquis de viaje, que puede tener textos, que puede ser un detalle, que puede ser una perspectiva, que puede ser lo que ustedes quieran, pero básicamente es contar algún objeto, algún espacio arquitectónico con esa herramienta que le llama croquis de viaje. ¿Bien? Ese es el primer ejercicio que ustedes tienen que desarrollar. El segundo son estas prefiguraciones tradicionales, o sea, en realidad, investigaciones proyectuales que tienen que ver con no la referencia al pasado, como hacía mención del croquis de viaje, sino tiene que ver más que nada con esta idea de experimentar, de proyectar, de pensar algo distinto, o sea, pensar que un espacio cómo puede transformarse a partir de una idea y cómo se lo manifiesta a través de estas prefiguraciones tradicionales. José Sala hablaba mucho, por ejemplo, del collage, una foto de un espacio, pero a esa foto yo le incorporo otra foto con una idea de un objeto, entonces pasa a ser una investigación, una experimentación de cosas que, a partir de lo existente, puede ser otra cosa nueva, distinta, ¿sí? Y eso puede ser a través de los recursos gráficos como plantas, cortes, collage, fotografías, recortes de alguna planta o de algo, y a eso le incorporo una fotografía de otra cosa, entonces es como pensar cosas distintas, cosas nuevas, es decir, el futuro. Ahí hablamos del futuro. Sería como una modificación, dice Gustavo, sí, como una modificación, como una transformación de algo conocido en algo nuevo, algo distinto, a partir de intervenciones que tengan que ver con estas, ¿cómo se llama?, con estas prefiguraciones tradicionales. Las prefiguraciones tradicionales son el sistema Monge, que son plantas, cortes, que no necesariamente tienen que saber, pero también son una perspectiva, también puede ser fotografías, como esta idea de un espacio conocido puede transformarse a través de intervenciones que ustedes hagan. Tiene mucho que ver con esta idea de experimentación, de lo que sería futuro, de lo que podría ser. ¿Bien? Ese es el segundo dibujo. Y el tercero, el segundo, perdón, no dibujo, la segunda exposición que habla el arquitecto. Y la tercera exposición tiene que ver con diagramas, que es esa otra forma de comprender distintas cosas. Y uno de los ejemplos que pone el arquitecto es decir, bueno, el recorrido que hacen ustedes en su casa, estos ideas de diagramas, bueno, yo estoy acá y la expresión del diagrama es una cuestión muy personal. Todas estas son personales y tiene que ver con esta idea está ligado a una ideología representativa que hacía mención el arquitecto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren contar con esta idea de diagramas? Es decir, bueno, yo estoy acá, o por ejemplo, los recorridos que hacen si es que salen, cuando salen, voy al almacén, voy a la casa de tal, vuelvo a mi casa y de repente hay un esquema de circulación, de movimiento hacia distintos puntos. Es decir, cómo me muevo a través, por ejemplo, de mi barrio. Y yo cómo puedo, a través de un diagrama gráfico, expresar ese movimiento. ¿Sí? Entonces yo estoy en un punto, de ahí trazo una flecha, a ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo a la pizarra. Entonces, un diagrama, bueno, yo estoy en un lugar, entonces yo sé que estoy en un espacio, y de ese espacio me muevo y me voy hasta otro espacio que es otra cosa, que es el almacén, que ponía ejemplo recién, y del almacén
me voy a la casa de mi primo que vive cerca, y llego a la casa de mi primo, y con mi primo decimos, bueno, pero vamos a una plaza, entonces ya nos movemos hacia la plaza, por ejemplo, y después de la plaza, ya le digo a mi primo, no, me voy a mi casa y me vuelvo al espacio. Entonces, por ejemplo, ese es un diagrama, donde yo estuve en un lugar, me trasladé hacia otro lugar, luego me trasladé hacia otro lugar. Profe, Luego, sí, no sé si se está viendo lo que está haciendo la pizarra. ¿no se está viendo? A ver, que estaba compartiendo otra cosa, me parece. A ver, esperen. Esperen un minuto. Ah, mira. A ver. Ah, tengo varias también. ¿Ahí? Ahí sí. Sí, profe. Profe, yo sigo sin ver la pantalla. Y espera un poquito que se recargue, porque si se está viendo acá, es posible que tengas algún problema vos. Reinicia la pantalla, la página en todo caso, dice. No, lo que estaba mencionando. Los gráficos de diagrama pueden ser de distintas características o con distintos objetivos. Entonces, sí, una de las opciones o una de las posibilidades es pensar en la idea de movimiento, es decir, desde un espacio que estoy en algún punto, desde un lugar, bueno, yo cómo me traslado hacia otro lugar, ¿sí? Y en ese lugar me vuelvo a trasladar. Y estos espacios pueden ser el almacén, puede ser una plaza, y de la plaza puede ser que vuelva a mi casa. Entonces, se me ocurre pensar, bueno, esa otra plaza entonces va a ser verde, porque es una relación de un espacio verde, y acá, y bueno, pero entonces acá esto es un almacén, así que le voy a poner un signo pesos acá, y esto va a ser una caminata que voy a hacer a través de las vías del tren, entonces le voy a poner alguna diferencia a la línea, porque es distinta por donde circulo. Es una idea de movimiento, de recorridos, o cuáles son los recorridos que yo hago en colectivo, si es que viajo en colectivo, hacia dónde voy, por dónde paso. Decimos, yo voy en el colectivo y paso por un lugar, pero yo sigo circulando en el colectivo, y esos lugares que voy a ir recorriendo, que voy a ir marcando, tienen alguna referencia. No sé, acá paso por la Plaza Independencia, bueno, no paso en colectivo por la Plaza Independencia, pero es como, bueno. Luego, acá voy y llego a la Plaza Urquiza. Estoy haciendo una descripción de las plazas, y de luego voy hasta la Plaza Irigoyen. Y luego vuelvo al punto de partida. Entonces son esquemas de movimiento y que voy transitando por algunos lugares, por ejemplo. Es un esquema, eso podría ser inclusive dentro de su propia casa. Pensar en cómo los esquemas de los movimientos que hago dentro de la propia casa. ¿Sí? Pueden ser de muchas maneras, tomados desde muchos aspectos, muchos puntos de vista. Pero fundamentalmente es eso, es una manera distinta de interpretar, o de representar en realidad, los distintos movimientos, las distintas variables que juegan dentro de lo complejo que se hablaba todo el tiempo en la clase pasada. Esta idea de lo complejo, distintas variables, distintos elementos que están dentro de un momento y de un recorrido. Entonces todo eso es fácil, es una manera en realidad de poder representarlo, esta idea de diagrama. Y que tiene que ver, fíjense que lo que hablábamos en la clase pasada, no sé si se acordarán, cuando mencionábamos el tema de los mapas conceptuales. ¿Sí? ¿Se acuerdan los mapas conceptuales de los textos? Bueno, esto apunta a una manera de representación, pero ya vinculado a lo gráfico, que busca lo mismo, esa idea de síntesis, de comprensión de una idea,
a partir de recursos representativos más gráficos conceptuales. Conceptualmente es lo mismo esta idea de mapas conceptuales en los textos que estos diagramas de movimiento que se trabajan en la representación gráfica en la arquitectura. Entonces, es pensar esa otra manera de representar y que ahí de nuevo experimente, bueno, ¿qué es lo que yo voy a representar a manera de diagrama? ¿Sí? Si es un movimiento, si es un traslado en colectivo, si es lo que está sucediendo dentro de mi casa. Ahí también, a experimentar y pensar. Recién preguntaban antes, cuando yo estaba hablando de los diagramas, ¿puedo explicar de nuevo la prefiguración? La prefiguración, Brian, es esta idea de proyectar. Habla por un lado, los croquis de viaje, que es hablar sobre el pasado, es decir, cómo yo observo distintas situaciones arquitectónicas. Y por el otro lado, estas intervenciones de carácter de investigaciones proyectuales, es decir, cómo desde lo conocido, desde lo que uno puede conocer o observar, pensar cómo se realizan intervenciones que transformen ese espacio en una cosa distinta. Digamos lo que hablamos siempre cuando uno, el separar un poco, no separar, pero diferenciar, lo que hablaba de la arquitectura, de lo construido, de lo simbólico, y lo que hablaba de lo proyectual, es decir, cómo aparece el futuro, cómo aparece lo nuevo, lo propositivo dentro de lo que es el lenguaje gráfico. Entonces, en eso, es pensar esas intervenciones, pensar, bueno, proyectualmente, cómo yo parto de algo conocido, y cómo a eso le hago una vuelta de tuerca, lo transformo con alguna intervención del pensamiento, y cómo a eso lo manifiesto en un lenguaje gráfico. Y ese lenguaje gráfico puede ser estas prefiguraciones tradicionales, plantas, cortes, perspectivas, inclusive fotografías, es trabajar también la idea del collage, pegar una foto, dibujarle algo a la foto, es decir, yo pego una foto de algo conocido y sobre eso intervengo y dibujo algo que podría ser distinto a lo que está en la foto, una modificación, pienso mientras vamos hablando. Pensando en ese espacio semicubierto, en que muchos han trabajado, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, ese espacio semicubierto, que muchos tienen en la foto, ¿cómo podría cambiar ese espacio o transformarlo ese espacio desde una inventiva que yo proponga, desde una experimentación que yo proponga? Y bueno, capaz que una opción es tomar esa foto del semicubierto y dibujarle lo que ustedes se imaginen que podría modificar ese espacio, ¿no? Entonces, a partir de la foto, yo intervengo en la foto y dibujo algo sobre la foto, que es una idea de algo distinto a lo que está reflejado en la foto, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Cómo la ven? Profe, Sí, Nahuel. un ejemplo sería, digamos, que en mi barrio las calles son de piedra y, digamos, ponerle un collage o dibujarle encima, como usted dice, como que, no sé, digamos, yo deseo que fueran adoquines, digamos. ¿Es algo así? Algo así, pero un poco más. Fíjate, porque bueno, abuela, hablas de esto, que de la calle de tierra y una propuesta sería adoquines. Está perfecto eso. Ahora, yo lo que te incorporaré, como para complejizar un poco más, porque vos lo que estarías haciendo es cambiar, que por supuesto hay una transformación, ¿no? No es que no la haya, pero vos lo que estás haciendo es cambiar las condiciones materiales de uno de esos planos. O sea, vos el plano de piso, lo que estás haciendo es cambiarle las características cualitativas a ese plano, lo cual no está mal, ¿no? Pero bueno, además de cambiar esas características de uno de los planos, cómo el espacio cambia modificando las relaciones de esos planos, ¿entendés? ¿Qué pasa? Digo, está bien ese ejercicio que estás planteando vos, pero bueno, ir complejizándolo un poco más. ¿Sí? Entiendo. Sí, sí. ¿Qué dice acá? ¿Podría tomar una foto de un campo grande y modificarlo? Sí, por supuesto, Abigail, es eso. Cómo intervenir de lo conocido e incorporarle esta idea de lo proyectual, es decir, de lo que podría ser que yo imagino y lo manifiesto o lo expreso en una representación gráfica. Por ahí va la idea del ejercicio.
¿Qué más? ¿Cómo lo ven? ¿Qué otras dudas? Esto que acaba de explicar es lo de la primera tarea, digamos. La actividad 7, exactamente. Ahora tienen la actividad 7 y 8. Las 7 son estas tres expresiones gráficas, y el 8 son el tema de las fotos y las dimensiones de los espacios y el mobiliario. Entonces sería un total de 6 hojas para imprimir, digamos. Serían 3, 4, 5, 6, exactamente, 6 hojas. Bueno, Profe, ¿me podría volver a explicar el croquis de viaje porque no le tengo muy en claro? O Sí, sea, entiendo que, sería ver algo, por ejemplo, algo que esté relacionado al pasado con la arquitectura y observarlo. Y bueno, o sea, describiéndolo de lo que vemos, pero, o sea, tengo que dibujar y ir explicando o solo escribir y no sé si me entiendo. Y yo me la idea entiendo. de croquis, sí, sí te entiendo, sí, sí. La idea de croquis de viaje apunta a la observación de la arquitectura y de lo que uno observa, de lo que vos observás, cómo eso lo representás en una expresión gráfica. Tiene que ver con lo que existe. Tiene que ser, o piensen, no es que les va a pasar a todos, pero tiene mucho que ver con qué es lo que también investigar hacia uno mismo, porque esto también es un ejercicio muy personal y muy introspectivo en el sentido de que es lo que ustedes observen y cómo ustedes lo que observan lo manifiestan en una representación gráfica, ¿no? No, y ahí volvemos a lo que hablábamos al principio, no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino que apuntamos mucho a la experimentación. Entonces, yo camino por la calle y seguramente cómo veo ese lugar por donde camino, cuando tenía 16 años, que lo camino hoy que tengo un poco más, y lo voy a ver distinto, por un montón de aspectos. Entre esos aspectos tiene que ver la arquitectura y la formación que uno ha tenido de empezar a observar cosas de manera distinta. Que eso es lo que da parte de la formación académica, es decir, observar la arquitectura, el espacio y los lugares que habitamos, con otras variables que no eran las que teníamos acostumbrados en el primario y en el secundario cuando éramos más chicos. Entonces, empezar a ejercitar una manera de que vemos la cosa de una manera, con otras variables de un lugar distinto. Entonces, lo que apuntamos con ese croquis de viaje tiene que ver con eso, que ustedes a partir de las cosas que vienen incorporando, las cosas que vienen escuchando y lo que vienen viendo en estos propios pocos encuentros que hemos tenido, les sirva de ustedes de alguna manera para observar otras cosas de los espacios que ya por ahí posiblemente tenían conocidos o que no tenían conocidos pero lo están descubriendo ahora. Y eso es lo que habla del croquis de viaje, es dibujos propios a mano de ustedes que cuenten un lugar, que cuenten un espacio, que puede ser la calle, que puede ser la plaza, que puede ser lo que ustedes consideren. No tiene que ser un lugar definido. Ustedes tienen que definir qué lugar y armar un croquis sobre ese lugar. Y si ese croquis ustedes consideren que le quieren hacer algunas anotaciones, escribirle algo que ayude a la comprensión de lo que nosotros, que somos la otra parte, vamos a leer, lo pueden hacer. No es que tiene que ser un croquis pelado y nada más. Ustedes ahí, el croquis de viaje no habla solamente de un croquis en el sentido más tradicional del croquis, sino graficar, expresarnos gráficamente sobre un lugar que estemos observando. Y qué es las cosas de ese lugar que estamos observando que nos llaman la atención y nosotros creemos importantes a destacar en esa expresión gráfica. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, le voy diciendo. Gracias. Bien. Meta. ¿Qué más? A ver, aguántame 2 minutos. Disculpen, ahí estoy. Bueno, ¿cómo la ven hasta ahora? ¿Están muy mareados? ¿Cómo la llevan? Cristian Rodríguez, todo sería en un solo ambiente. ¿A qué te referís, Cristian? Con que todo sería en un solo ambiente. No entiendo la pregunta. profe. Sí. Entonces, del punto 7 serían todos dibujos. Dibujos, collage,
Lo que usted es libre, técnica totalmente libre. Ah, claro. O sea, puede ser, digamos, lo que quieran. Exactamente. Técnicas libres para esos tres tipos de expresiones gráficas. Lo que ustedes consideren. Ahí hagan volar sus capacidades, sus gustos, intereses y necesidades de expresarlo como ustedes consideren de la mejor manera. Y volviendo siempre a lo mismo. No hay una manera correcta o incorrecta. Y está muy bueno lo que decía José. No hay dibujos lindos o feos en arquitectura. Simplemente aprender a comunicar de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Nada más. Claro, claro. ¿Qué más? ¿Algunas preguntas? ¿Algunos comentarios? ¿Algo más para mencionar? Sí, alguien levantado la mano ahí. Cristian Rodríguez, eso, ¿qué vos decís? Sí, me refería o sea, a los tres gráficos. Por ejemplo, yo en el croquis de viaje, podría ser de mi casa, como estaba hace unos años atrás. Y bueno, en el B, podría ser como lo quiero dejar a mi casa, digamos. Sí. Y bueno, diagrama sería cómo ando yo en mi casa y eso, que no. Una opción es esa. Diagramas pueden estar mostrando muchísimas cosas. Los diagramas pueden representar muchas cosas. No solamente, yo les dije el ejemplo de que lo puso José, le di el ejemplo en la clase de cómo me muevo por la casa o cómo me muevo en el barrio, para dónde camino, para dónde voy. Pueden ser distintas maneras distintas cosas a representar. Por eso está bueno que si tienen la posibilidad, que lo vuelvan a hacer, vuelvan a ver la clase, párenla, escuchen, vuélvanla para atrás, revisen bien porque los conceptos relacionados al diagrama son amplios y son muy abarcativos y pueden cubrir muchísimas cosas. Yo pusimos ese ejemplo como que es más claro, pero el recorrido que hago en algún momento, me acuerdo hace un par de años atrás, hacíamos en el cursillo de ingreso, que era presencial. Uno de los ejercicios tenía que ver con un diagrama, justamente, cuenten el recorrido que hacían desde su lugar, de donde venían, hasta la facultad. Y en ese recorrido, que marquen de alguna manera cuáles eran los nodos o los objetos arquitectónicos que más les llamaban la atención en ese recorrido. Era un esquema, era un diagrama que contaba justamente ese movimiento y cuáles eran los elementos que iban apareciendo en la observación de ese recorrido. Y eso era un diagrama. Entonces, pueden ser muchas cosas que ustedes puedan contar relacionadas a la arquitectura con diagramas. Esos son ejemplos. ¿Sí? Y está bien lo que planteaba respecto a eso, cómo era tu casa antes, y cuál es lo que vos pensás que podría quedar, cómo quedar en un futuro. Está perfecto. Sería algo así. Mira ahí. Esto viene a ser el croquis de viaje, ¿verdad? Claro. Es lo de la clase en vivo. Y así como tendría que quedar. Y en realidad, claro, en realidad es exactamente eso. Ese ejercicio, ese croquis particularmente, justo contaba un compañero docente, que en realidad es un croquis que tiene más que ver nada con una propuesta proyectual de ese espacio, ¿no? La investigación proyectual. Ese croquis que vos mostrabas ahí, que es sobre, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Se me fue el nombre, pero ese croquis que vos mostrabas ahí tiene que ver más que nada con investigación proyectual, es decir, el objetivo, cuál es lo que ese arquitecto estaba pensando de lograr, ¿sí? Tiene más que ver con eso, con la investigación proyectual. Lo que eran los croquis de viaje tenía más referencia con una parte de la clase clave del arquitecto José Salas sobre los arquitectos que habían ido, por ejemplo, a recorrer ¿cómo se llama? La Grecia antigua y habían hecho una representación de los distintos tipos de columnas, o el viaje a Oriente de Le Corbusier, que hablaba ahí José Salas también, había hecho un viaje a Oriente en 1911, entonces había un montón de reproducciones, de representaciones gráficas de las distintas cosas que miraba, y cómo esos croquis de viaje, 40 años después, le sirve, o es parte de lo que Le Corbusier aplica en lo que era la Ronchamp. Entonces, los croquis de viaje fue, bueno, conocer espacios, conocer lugares,
por eso creo que de viaje, pero no solamente hacia afuera, no solamente para viajar, pero conocer algo desde una mirada disciplinar, por decirlo de alguna manera, y eso expresarlo en el lenguaje gráfico. A eso se menciona el croquis de viaje. De lo pasado, de lo que existe, cómo yo lo represento gráficamente. Y la investigación proyectual es agregarle, no sé si agregarle, pero es cuando ya no estoy representando lo que existe o reflexionando sobre lo que existe, sino que estoy proponiendo, estoy imaginando otra cosa que no está. Estoy imaginando en el futuro, por eso hablaba de pasado y futuro en la mención. Esa investigación proyectual habla de lo que podría ser, lo que en un futuro yo estoy imaginando hacia un futuro, hacia adelante. Y ahí es donde está la principal diferencia. ¿Sí? Bien, Cristian. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hasta acá? Hay algunos que ya se han ido. No sé si quedan muchas dudas, como para ir cerrando ya. Profe, Sí. yo tengo una duda. Diga. Dijo Daniel. sobre usar el sistema Monge, ¿verdad? Sí. O sea que podemos usar lo que sería la parte de frente y de costado, o literalmente planta y demás. Pueden usar lo que ustedes quieran. Si lo conocen el sistema Monge y quieren utilizarlo, no lo estamos exigiendo como que sí o sí tienen que hacerlo porque no lo han aprendido, pero es una manera de expresión y que si la tienen, úsenla. No está Bien. mal. Para nada. Bien. Bien, profe, gracias. De nada, Daniel. Bueno, como para ir cerrando, voy a armar otro tema en el foro sobre la actividad 3, para que ahí consulten lo que necesiten si es que surgen las dudas y van a ser contestadas las preguntas. No se preocupen. Y voy a habilitar la entrega del encuentro 3, ahora cuando terminemos. Acuérdense de nomenclar bien los archivos para mandar, sacar bien las fotos, horizontal los celulares. Bueno, son cositas que ahí son importantes empezar a incorporarlas ya como mecanismo que les ayuden a ustedes a ordenar el trabajo. Sí, ahí levantó la mano Mayra. Sí, Mayra. ¿Cuándo sería la entrega de trabajo? Y hasta el martes. Bien. Hasta el martes a las 12 de la noche. Así nosotros lo revisamos los miércoles y ahí podemos transmitirles cómo vienen con las entregas. ¿Sí? Y los que no han entregado el 1 o el 2, traten de entregarlos cuando puedan. ¿Bien? Bueno, estamos. Última pregunta. Profe. Última pregunta. Cristian, sí. Sí, sí. Acá, Espera, Nahuel. Dale, Cristian. acá ves que abajo, por ejemplo, en el número 5. ¿Cómo? ¿Sabes que en el número 5 del trabajo me salía así? Y cuando yo lo quería pasar a PDF me salía la hoja en blanco. Entonces yo lo subí al campus, así digamos, por Word. No, Word no. No sé, ahí fíjate de resolver. No manden Word. Ya le hemos dicho que no manden Word. Tienen que mandar PDF o JPG. Y en la medida de las posibilidades, si tienen que elegir o si pueden elegir, manden PDF. Bien. ¿Sí? Y estos son los primeros 3 trabajos. Lo tengo que volver a enviar porque la nomenclatura decía que Rodríguez tenía que ir con mayúscula. Espera. Rodríguez. Cristian. No, bueno, ahí. Si vos has puesto, no me acuerdo bien tu trabajo, pero si vos has puesto en minúscula el apellido, por ejemplo, cual no está bien, pero no importa, ya no la mandes de nuevo. El tema es cuando la nomenclatura no está en los valores en el orden como pedido, es decir, la comisión, guión bajo, apellido, espacio, nombre, guión bajo y el número de actividad. Eso es fundamental para que nosotros podamos ver los archivos. Si vos has mandado el apellido en minúscula, bueno, no lo mandes de nuevo. Para la próxima, trata de ponerlo como lo hemos pedido. Pero no hace falta que lo mandes de nuevo por ese error. Los errores son que, por ejemplo, mandan el número de
de foto y no tiene ningún tipo de relación con ni la comisión, ni no sabemos quiénes son, ni qué número de trabajo de actividad es. Entonces, esos 3 elementos tienen que estar sí o sí. Comisión, apellido, nombre, actividad, separado por guión bajo como está ahí. Pasa eso, si en algunos casos mandaban el apellido con minúscula, o el nombre con minúscula, o el nombre con mayúscula y el apellido con minúscula, por favor traten de ir arreglando eso, aunque eso no sean problemas que tengan que volver a enviar el trabajo. Tienen que volver a enviar el trabajo los que no respetan ninguno de esos preceptos. ¿Sí? Profe, Sí. viste que en la actividad número 6 habían varias hojas. Sí. Yo nunca entré a ver cómo se ponían las hojas y tipo puse hoja, puse la H y 1. Está Nunca bien. puse puntito y entre paréntesis. ¿Lo vuelvo a mandar de nuevo? No, no hay problema, porque ahí está bien la pregunta, porque va a pasar, posiblemente pase lo mismo en estos trabajos. Lo importante es que nosotros tengamos ese orden de comisión, guión, nombre, apellido y nombre, guión, y la actividad, el número de actividad, ¿sí? De ahí, si a partir de ahí para adelante yo puedo poner, supongamos el caso de la actividad 7, que va a ser que van a tener 3 hojas, pongo la actividad 07. Lo que pongan después, es decir, 1, 2, 3, o H1, H2, H3, F1, F2, F3, o como lo quieran poner, está bien. Pueden nombrarlo de distintas maneras, no hay problema, porque eso sigue estando dentro del mismo orden. Ustedes imagínense que vamos trabajando, ya va a ser 8 actividades, ¿sí? Ustedes, y esas 8 actividades, que son las que van trabajando con esta incluida, estas 7 y 8, eso entra dentro de una manera de almacenar toda la información que tenemos que utilizar nosotros. Entonces, cualquier elemento de la nomenclatura que no esté dentro de esa misma estructura queda desordenado. Ahora, si yo pongo eso que decía recién, un espacio después del número de actividad, pongo un espacio y pongo H1, pongo 1, pongo F1, pongo lo que sea, que me permita ordenar dentro de la actividad el número de orden de las hojas, está perfecto. Hayan puesto H, no hayan puesto H, hayan puesto solamente el número, pero siempre tiene que ser después del número de actividad. Después del número de actividad, ahí pueden numerar de la manera que ustedes consideren. Pero hasta el número de actividad tiene que seguir la misma estructura. ¿Sí? Muchas gracias, profe. De nada. Sí. Bueno, le quiero comentar que yo prácticamente hice lo mismo que ella, solamente que en la actividad 040506 yo puse, como ya había varias hojas en la actividad 06, bueno, puse 06 entre paréntesis 01 porque era como que para pasar a la siguiente hoja, no sé si me sé explicar. Sí, es lo mismo que acabo de decir. Después Claro. de la actividad 06, vos numerado de la manera que haya numerado, está bien. El tema es que hasta actividad 06 está bien numerado, bien nomenclado. Bien ahí, profe, muy amable, gracias. De nada. Profe, la última. Sí, Brian. Después alguien más quiere hablar. Sí, Brian. Brian. Quería preguntar porque yo en los primeros prácticos puse el práctico 1 y 2 y 3 y no puse no puse la comisión. Volvé a enviar. Sí, si está mal nomenclado, vuelvo a enviar. Listo. Y si me olvidé poner el apellido, también tengo que volver a enviar. ¿Está mal nomenclado? Sí, tengo que volver a enviar, ¿no? Sí. Ah, listo. Gracias. Ante cualquier duda, está mal nomenclado, vuelvo a enviar. Y ya. Y no dude más. Listo. Entonces, profe, para que vuelva a enviar los primeros prácticos. Vuelvan a enviar al mismo link de entrega. Sí, profe, a mí me pasó lo mismo. Yo me fui a ver si lo mandé bien en la actividad y me di cuenta que estaba muy mal ubicado. Y digo, qué salame, ¿viste? Entonces ahí nomás, ahora recién no me acabo de corregir y le volví a enviar, no sé si le habrá llegado ni idea. No me fijé. Vuelvan a enviar a los links que ya tienen. Si está mal nomenclado, no hay problema. Bien ahí, profe. Nos vemos. Hasta luego, me voy a comer. Vaya, vamos que cocina ya. Yo no sé qué voy a comer todavía. Sí, salí, tengo un hambre. Nos vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos, che. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí. Profe,
La actividad tenemos que volver a imprimir esas hojas de 20 por 20. No son hojas de 20 por 20, son hojas A4 paisadas. Con la ¿Cómo, grilla en profe? el medio. El formato de hoja es siempre A4, que es con los rótulos a los costados que venimos trabajando desde el principio. Es Ya esa esa misma hoja, hoja siempre. usé una A4 lisa, ¿no hay problema? No, sí, tienen que usar la hoja que le hemos dado. La hoja Bueno. con el rótulo. Esa hoja la imprimen, es una hoja 4 que la imprimen y con esa van a trabajar en todos los trabajos, tienen que tener esa hoja. Tienen que ser con esa hoja hechos. No Bueno, hoja profe. lisa. Bien. Otra pregunta, profe. ¿Cuántas clases nos quedaría? Este es el tercer encuentro, son 6 encuentros del cursillo de ingreso. Quedan 3 bien. jueves más. Ok. Bien. Otra Neta. pregunta. No, mentira, profe. Pregunta, no hay problema. Bueno, algo más. Si no, nos vemos la semana que viene y vuelvo a insistir con cualquier duda, aprendan a usar el foro. En la comisión está el foro con los temas. Meten ahí, hacen la pregunta y serán contestadas a la brevedad. Bueno, estamos, che. Éxitos, trabajen, experimenten y cualquier duda estamos en contacto. ¿Sí? Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Muchísimas profe. gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe.